Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso a películas de terror que se han basado en hechos reales. Y sabéis que cuando se dice basado en hechos reales es decir mucho. Sabéis que en la mayor parte de ocasiones se exagera muchísimo. Vamos a ver en qué películas se ha exagerado y en cuáles no. En cuáles realmente se han basado en algo con una buena base auténtica. Bueno, vamos a empezar con el top particular que yo he creado. Número 7. En esta posición he elegido Verónica, de 2017, dirigida por uno de los más brillantes directores de cine españoles, el gran Paco Plaza. La película se basa en el caso Vallecas. El caso se remonta a 1991. La tragedia se ceba en una familia de Vallecas, Madrid, en la calle Luis Marín número 8. Cuando una joven de 18 años, Estefanía Gutiérrez, practica la ouija junto a sus amigas. Según las testigos, el vaso que usaron para la ouija se llenó de un extraño humo negruzco. El vaso se rompió y ese humo se metió por la nariz de la chica. Acto seguido, entró en convulsión y cayó al suelo entre espasmos. Estefanía volvió en sí y parecía que ya todo había pasado a la normalidad. Pero, al contrario, a partir de ese momento, Estefanía empezó a sufrir ansiedad, insomnio y a tener un comportamiento extraño, huidizo. Su hermana y sus padres estaban desesperados porque la chica era cada vez más agresiva. Decía ser visitada por las noches por unos seres sin rostro, cubiertos por un manto, que le pedían que se fuera con ellos. Los padres decidieron llevarla a varios hospitales, pero el único diagnóstico que parecía sugerir las pruebas era que se trataba de una posible crisis epiléptica. Sin embargo, aquello no podía explicar ciertos fenómenos, como una sorprendente levitación presenciada por su hermana. La máxima gravedad del caso llegó el día 13 de julio, cuando Estefanía se precipitó violentamente sobre su hermana en un intento por agredirla. Ahí fue cuando súbitamente se desplomó al suelo, empezó a sacar espuma por la boca y finalmente fue llevada de urgencias a un hospital en donde entró en coma y pereció. El informe médico señaló que la causa del fallecimiento fue súbito y sospechoso. No se encontró una causa específica, aunque se asoció a un ataque epiléptico. Una vez que la familia fue golpeada por esta tragedia, empezó el verdadero calvario, un tiempo después. Le hicieron un pequeño altar a Estefanía para rezarla. Pero todo un despliegue de fenómenos empezaron a alterar la calma del hogar. La madre aseguraba escuchar unos gritos pertenecientes a su hija desde su habitación. Las puertas se abrían y se cerraban solas, los objetos se desplazaban. Una siniestra risa de un anciano parecía emerger de las paredes. Golpes, estruendos. Un martirio, pero un año después del fallecimiento de Estefanía los fenómenos van a más. Estamos ya a finales de 92, cuando una foto de Estefanía arde súbitamente. Al revisarla, descubren que el fuego ha destruido el rostro de Estefanía, pero no ha ardido ni el marco ni tampoco los objetos próximos al retrato. Era como si el fuego hubiese sido selectivo y hubiese quemado el retrato por dentro. La situación alcanza su cenit el 27 de noviembre de 1992, cuando la familia Gutiérrez hace una llamada a la Policía Nacional, alegando que los crucifijos de la casa se mueven solos y que una figura inmensa les está intimidando desde el fondo del pasillo. Aunque al principio la policía debió de pensar que se trataba de una broma o que exageraban, lo cierto es que la seriedad y la coherencia con que contaban los hechos motivó al inspector jefe de la policía a acudir al lugar. Era el inspector José Pedro Negri, que acudió al número 8 de la calle Luis Marín, acompañado por 3 agentes más. Cuando los 4 policías llegaron al domicilio, se encontraron a la familia Gutiérrez afuera de la vivienda, parados bajo la lluvia. Estaban en un estado muy alterado. 2 agentes se quedaron con la familia afuera y el inspector jefe entró con otro agente al apartamento, donde ocurrían esos fenómenos que tanto aterrorizaban a los Gutiérrez. Al rato todos van entrando dentro y a primera vista todo parece estar bien, pero cuando se sientan en el comedor, un armario que estaba cerrado con llave se abre solo y de forma violenta, rozando la cara de 2 agentes. Casi les da en la cara el porticón.
El informe policial describe el hecho como algo de elevada extrañeza y sin explicación. Acto seguido, un estruendo terrible procedente del balcón alerta a los agentes. Salen fuera del balcón y ahí no hay nada ni nadie que haya podido causar ese ruido. Pero lo que más asombra a los policías es la aparición de una extraña sustancia marrón que aparece en una mesita de noche, a la que describen como una baba. Algunos postulan podría ser como una reminiscencia ectoplasmática. Otro detalle es que al entrar la policía vieron un crucifijo colgado en la pared y que luego apareció en el suelo como arrancado de la madera de la pared con una fuerza descomunal. Vieron marcas de garras perfectamente señalando un arañazo, así como un descenso súbito de la temperatura que los dejó a todos helados. Los agentes abandonaron el domicilio bastante aterrorizados y redactaron el informe, uno de los más interesantes informes de la historia de la criminología en España. Bueno, si es cierto o no es cierto, yo me basaría exclusivamente en el informe en sí. Algo pasaba ahí, desde luego, pero son muchos los que señalan que el caso Vallecas es un fraude. Yo, sinceramente, no sé qué pensar. No he estudiado ese caso personalmente y, por tanto, no puedo dar una opinión definida. En el top 6 he elegido otra gran película, en mi opinión de las mejores en este género, Al final de la escalera, de 1980, interpretada por el gran George C. Scott. Narra la historia de un músico, compositor, que se muda hacia una mansión victoriana, donde empiezan a ocurrir fenómenos. Al final descubre que el padre de la familia, que había habitado esa casa, había ahogado a su propio hijo en la bañera, un niño discapacitado. Lo habría hecho para cobrar una herencia. La trama es conmovedora, desgarradora. Os recomiendo esta película. Quizás entraría en la posición de uno de los mejores films de casas encantadas. El caso es que este film se basa en hechos reales vividos por el compositor Russell Hunter. Este hombre se mudó a una casa situada en North Omaha, en Nebraska, cerca del cementerio de Prospect Hill. Nadie quería habitar esa casa donde sucedían cosas terribles, decían los aldeanos. Pero Russell Hunter la compró y en un periodo de 2 años le tocó vivir ahí sucesos paranormales increíbles. Desesperado por la situación, el músico decidió indagar sobre su historia y descubrió que sus antiguos inquilinos habían sido un matrimonio sin hijos que habían adoptado a sus 2 sobrinos. Uno de los niños era discapacitado, con un trastorno motor. Oficialmente el niño había fallecido de una crisis nerviosa tras la Primera Guerra Mundial. Pero Hunter descubrió que era una tapadera. El niño había sido aniquilado por su tío, ahogado en una bañera y su cuerpo enterrado cerca de la casa. Hunter durante esos 2 años escuchó unos golpes en la bañera cada día que correspondían con los que debía dar el chico al ser ahogado por su tío. También una pelota bajaba por las escaleras y una vieja silla de ruedas se movía sola. De verdad, amigos, que es una película inquietante, da bastante miedo y está basada, por lo visto, en hechos reales. En el top 5 estaría Terror en Amityville, 1979, una película supuestamente basada en los terribles sucesos ocurridos en una villa del condado de Suffolk, en Nueva York, cuando el 13 de noviembre del 74, un joven de 23 años, Ronald DeFeo, acabó con sus padres, sus 2 hermanos y sus 2 hermanas con un rifle, de noche, entrando en cada habitación. Terrible. El suceso conmocionó a Estados Unidos y, lo más llamativo, DeFeo declaró que unas voces le habían ordenado realizar tal acto vil. A partir de ahí, los nuevos inquilinos de la casa, la familia Lutz, reportaron infinidad de fenómenos terribles. Al parecer, solo permanecieron 28 días en la casa y abandonaron esa casa por piernas. Se han escrito ríos de tinta e incluso una franquicia en cine sobre Amityville, pero lo cierto es que los otros inquilinos de la casa, los que vinieron después de los Lutz, jamás reportaron ningún fenómeno extraño. Con lo cual, son muchos los que consideran que fue todo un fraude, una invención de los Lutz. No hay realmente una evidencia probada de todo aquello. Pero sí es cierto
que esta película, Terror en Amityville, la tenemos que poner en este top porque realmente marcó muchísimo el tema de las casas encantadas. En el puesto número 4, La Profecía, 1976, dirigida por Richard Donner. Bueno, aquí entramos en otra fase. Más que película basada en hechos reales, lo interesante es lo que sucedió durante y después del rodaje de la misma. Es decir, aquí entramos ya en películas malditas. Y La Profecía es un film plagado de sucesos escabrosos que van más allá de la casualidad. La idea de un niño que es hijo del demonio es solo eso, una idea, pero es que sucedieron durante el rodaje tantas cosas terribles. Para empezar, el director, el gran Richard Donner, recibió la visita durante el rodaje de Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satán, y le dijo: oye amigo, detén el rodaje porque la muerte ronda esta película. Bueno, no le hicieron caso al satanista y ellos siguieron rodando. El avión con que viajaba el actor Gregory Peck fue alcanzado por un rayo y casi se estrella. Pero es que luego canceló un vuelo rumbo a Israel, y ese sí, a ese vuelo sí le cayó un rayo y se estrelló con miembros del equipo, todos dentro muertos. El encargado de los efectos especiales, John Richardson, que había hecho la escena de la decapitación, cuando un cristal le rebana el cuello a uno de los actores del film, resulta que se sube al coche con su novia, tiene un aparatoso accidente y su chica es decapitada delante de él. Bueno, ya me diréis. Pero lo más fuerte es que ese accidente tuvo lugar en el kilómetro 666. Que cada cual juzgue si estos son casualidades o están más allá. En el puesto número 3, Poltergeist, por supuesto. Poltergeist, 1982, dirigida por Tobe Hooper. Pasaron tantas desgracias juntas en esta película que es difícil resumir aquí una por una, pero vamos a citar las más impactantes. Tened en cuenta que las tragedias no solo ocurrieron durante la primera, sino en la segunda y en la tercera parte. O sea, toda la trilogía envuelta en una espesa maldición. Vamos a empezar por lo más suave. La actriz coprotagonista Jovette Williams, aseguró que vivió aterrorizada durante el rodaje porque cada vez que regresaba a casa del set de rodaje se encontraba cuadros y objetos removidos. Lo grave es que Jovette Williams tuvo que filmar una escena en una piscina llena de esqueletos humanos reales. Sí, no eran muñecos, eran esqueletos de verdad, importados de la India, motivo por el cual se consideró la causa de la maldición del film. Usar esqueletos reales no es lo habitual en cine, pero Spielberg quiso hacerlo así. El caso es que la actriz que interpretaba a la hija de la familia murió en manos de su novio cuando éste la estranguló. La joven tenía solo 22 años. También un obrero del film, Lou Perry, murió en manos de un ex convicto alcohólico que acabó con él con un hacha. Otro actor del film, John Beck, falleció poco después de un cáncer de estómago. Y otro más, Bill Sampson, sí, el que hacía del indio, el indio chamán, murió de un infarto súbito a los 53 años. Pero lo más grave es que en Poltergeist 3, la tercera parte, falleció la protagonista principal, Heather O'Rourke, la niña rubita con solo 12 años, a causa de una extraña enfermedad intestinal. Pero eso no fue todo. Un incendio destruyó el set de rodaje, los decorados, todo arrasado, algo que retrasó mucho el avance del primer film. Hubo movimientos inusuales de objetos técnicos que se electrocutaban, accidentes extraños. Toda una serie de cosas que de verdad sitúan esta película como de las más embrujadas. Puesto número 2, El Ente. Dirigida en 1982 por Sidney J. Furie. Ya hablamos de esta película en un vídeo anterior, si os acordáis. Es el caso de Carla Morán. Un caso verdadero al 100%, nada de ficción. Y uno de los más demostrados de la historia sobre el acecho de una especie de demonio que asediaba a una mujer en California. La mujer sufría los ataques ante la atónita mirada de profesores y médicos de la Universidad de California. En el puesto número 1, sin ningún género de duda, y como era previsible, la legendaria El Exorcista, 1973, William Friedkin. Quizás la película más terrorífica de todos los tiempos.
Se basaba en la novela de William Peter Blatty. Pero el escritor, a su vez, se basaba en una historia sucedida en los años 40 en Maryland. El caso de un chaval de 14 años llamado Roland, que se mostraba violento y se desencadenaban una serie de fenómenos tales como levitaciones, objetos que salían disparados, o incluso llegar a ver cómo la cama del joven se desplazaba de un lugar a otro de la habitación, movida por una fuerza diabólica. Los padres llamaron a un pastor luterano, pero este, al ver los fenómenos, se asustó y les aconsejó que buscaran un experto católico para realizarle un exorcismo. Encontraron un voluntario, un cura de la misma localidad. Cuando éste se acercó al niño, reaccionó con violencia y le gritó en un perfecto latín: «Oh, sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo». Claro, los padres dijeron que el niño no tenía ni idea de latín, pero bajo ese estado lo hablaba con total fluidez. El cura solicitó un permiso a la iglesia para efectuar un exorcismo, pero primero debían realizarle varias pruebas para cerciorarse. Así que ingresaron al chico al hospital universitario de Georgetown. Durante una semana estuvo internado ahí. Los médicos vieron como sobre la piel del joven aparecían rasguños como garras que escribían palabras obscenas sobre su cuerpo. Tras herir a uno de los curas, el joven fue expulsado del hospital y lo regresaron a casa, donde iniciaron un preexorcismo. Varios hombres sujetaban al joven, pero este mostraba una fuerza inusual para su edad. Finalmente, el arzobispado autorizó un exorcismo total, pero de la mano del experto sacerdote William Bowder. Fue algo tremendo, épico. Lo metieron en otro hospital. En realidad, requirió 30 exorcismos a lo largo de varias semanas de agonía. Dicen que en el momento que lograron echar a esa cosa del niño, resonó un estruendo muy fuerte por todo el hospital. Lo cierto es que el joven sanó completamente y tuvo una vida totalmente normal. Tuvo hijos y jamás volvió a repetirse nada parecido. Esta es la historia de El Exorcista. Y esta es la lista, amigos, y son películas de verdad totalmente recomendables. Si no habéis visto, quizás ahora mismo sea un poco olvidada. Al final de la escalera es una de las más buenas de todas las que os he citado. Muy interesante. Son películas que nos hacen reflexionar sobre el mal, nos hacen reflexionar sobre el origen del mal y sobre todo nos hacen cuestionar algo que aparece recientemente en una película como Halloween, el final. Como sabéis, la mega estrella Jamie Lee Curtis protagoniza de nuevo esta película y se plantea un tema que yo creo que es esencial en las películas de terror y todo lo que puede haber de moraleja en ellas, ¿no? Y es si el mal puede contagiarse. Cuando las personas no están en su centro, es fácil que las fuerzas oscuras puedan colarse y puedan dominar a las personas. Por eso es tan importante tener luz en nuestro interior, ser positivos y dar amor a nuestro entorno. Amigos, esta es la moraleja final de este vídeo de hoy y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo para todos. Chao.